Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro generado desde mi negocio veterinario para seguir aportando ideas y herramientas bien concretas sobre gestión, marketing y comunicación, en este caso en particular para los dueños y las dueñas de las clínicas veterinarias. Como ustedes saben, este material también les va a servir para probar su verificación táctica veterinaria, ¿sí? Y pasar a ser parte de nuestra comunidad VeteVet. Y para arrancar vamos un poco al contexto. Todos sabemos, ¿sí? Todos los que nos siguen en @minegocio-veterinario, que cambió el perfil del cliente de las veterinarias, cambió la dinámica de las veterinarias, el trabajo ya no es el mismo, ¿sí? Y los veterinarios se van acomodando en función de distintos tipos de emprendimientos. En nuestro país, pero también en toda la región, tenemos hospitales veterinarios, clínicas veterinarias, veterinarias con pet shops y viceversa, consultorios especializados, clínicas veterinarias móviles, incluso servicio veterinario también a domicilio. En ese contexto, la competencia es cada vez mayor para las veterinarias y sobre todo si llegamos al mundo más temido hoy en día en nuestra región, que son las apps, que son los e-commerce, que son todas aquellas propuestas tecnológicas, la inteligencia artificial y cómo viene a afectar o mejorar o complementar a la profesión veterinaria y sobre todo al emprendimiento veterinario, que tiene sin dudas múltiples desafíos de aquí en adelante. Entonces, muchas veces nos cruzamos con muchos veterinarios y veterinarias que invierten en sus clínicas, en sus hospitales, que incorporan equipamiento, que suman profesionales y que realmente están desgastados, ¿sí? Y que no logran ver el resultado económico favorable. Por eso, desde mi negocio veterinario y con nuestra iniciativa Verificación Táctica Veterinaria, ¿sí? Nuestra VeteVet, estamos aportando contenidos a través de este tipo de webinars o podcast en base a cómo ustedes nos estén escuchando o viendo en este preciso momento. Y ahí tienen www.vetevet.vet, donde pueden conocer más sobre esta iniciativa y también, ¿por qué no?, hacer el chequeo de sus habilidades en marketing, comunicación y gestión veterinaria para ser parte de esta comunidad VeteVet que ya va tomando fuerza acá en Argentina. Arrancamos ahora con el módulo específico de gestión veterinaria, que, como les dije, le va a aportar muchos contenidos para su día a día y también les va a permitir hacer el chequeo, ¿sí? Responder nuestros cuestionarios en la VeteVet, aprobarla y ser parte de esta comunidad que ya está creciendo en nuestro país. ¿Para qué? Para que también los veterinarios, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta capacitación e inversión, puedan ver resultados económicos favorables en sus emprendimientos. Entonces arranquemos, porque muchas veces nos encontramos en nuestros países de la región con veterinarios, no quiero faltar al respeto ni muchísimo menos, ¿no?, pero con veterinarios bomberos que se la pasan apagando incendios todos los días. Eso no es gestionar, ¿sí? Eso no es gestionar una veterinaria, estar en el día a día, controlar todo, seguir la parte operativa, la parte de gestión, los números, proveedores, bancos, atender clientes, ¿sí? Ese no es el concepto de gestión que les queremos transmitir. El concepto que sí les queremos dejar tiene que ver con esto en particular. Gestionar no se trata de apagar incendios, ¿sí? Se trata de tener una visión del negocio a futuro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con sus veterinarias en 3 años? ¿Lo pensaron? ¿Van a estar bien ubicadas? ¿Cómo va a ser el cliente, el tutor de un perro y un gato dentro de 3 años? No olvidemos que esos tutores de perros y de gatos generalmente adoptaron a esa mascota. Hoy en día muchos de ellos las adoptaron en pandemia y ya son perros o gatos que están avanzados en su edad, y también las personas, esos jóvenes, esos niños que adoptaron, hoy ya están constituidos e insertados en el mundo laboral. Así que atentos, ¿sí?, a los números de la veterinaria, ¿sí? Es una frase muy trillada, pero evidentemente no se puede gestionar lo que no se mide. Los entiendo, sé que muchas veces no les gusta, pero amigos, tienen una veterinaria, tienen un negocio, tienen una empresa, tienen que conocer sus números, tienen que tomar decisiones basadas principalmente en datos, aunque la emoción juegue mucho, ¿sí? Y tienen que poder ir detectando oportunidades ocultas para el resto del negocio.
¿Qué costos hoy en día una veterinaria no puede pasar por alto? ¿Qué costos tiene que conocer sobre su desempeño? Miren, son estos. La facturación mes por mes. Son muchos los veterinarios a los que les preguntamos cuánto facturaron el mes pasado y no nos lo pueden decir a ciencia cierta. Por eso acá les pongo un caso ficticio, ¿sí? De una veterinaria que facturó en enero del 2026 más de 15 millones de pesos, pero fíjense los costos en particular, son los costos que tenemos que tener en cuenta y son 4. Por un lado, todo lo que tiene que ver con salarios, por otro lado, costos fijos, variables e inversiones, luego los insumos y luego los costos financieros, ¿sí? A grandes rasgos lo que tenemos que ver es que todos esos costos, cuando los contrastamos con la facturación, tendrían que ser menores los costos que la facturación para dejar un margen, ¿sí? Que en nuestra región se supone que un margen adecuado para una veterinaria tipo, ¿sí? Debería ser del 17% antes de pagar impuestos y tener allí su rentabilidad final. Entonces vamos a avanzar por este concepto, es muy clave porque además de los costos deberíamos seguir en las veterinarias determinados tipos de indicadores. Son muchos los indicadores que podemos seguir. He hablado con muchísimos de ustedes, incluso que me muestran sus indicadores. Yo les voy a recomendar que avancemos en estos 5 indicadores bien concretos y que los podamos medir. En primer lugar, el punto de equilibrio, ¿sí? ¿En qué punto se encuentra su veterinaria si a la facturación le descontamos los costos totales? Si eso da 0, quiere decir que estoy en mi punto de equilibrio. Para arriba estaré con cierto margen de rentabilidad, para abajo estoy perdiendo plata. Otro indicador a seguir, ¿sí? Es el de clientes activos. Un cliente activo es toda aquella persona que durante el transcurso de los últimos 12 meses compró algún servicio o algún producto en la veterinaria. Si en el último año no apareció, no es un cliente activo. ¿Cuántos clientes activos tienen ustedes? Ticket promedio y frecuencia media de visita. Estos son 12 indicadores estratégicos desde mi punto de vista. ¿Cuánto invierte la gente cada vez que va a su veterinaria? Y en promedio, ¿cuánto da ese ticket? Porque es un número que puedo seguir todos los meses para saber realmente si está aumentando o descendiendo. Frecuencia media de visita es sin duda un indicador estratégico para las clínicas y los hospitales veterinarios. ¿Cada cuánto vuelve la gente? ¿Cuántas veces al año van las personas con sus mascotas a las clínicas veterinarias? No nos olvidemos que muchas veces el servicio es reactivo, es decir, las personas tienen un problema y acuden a la veterinaria. Lo que tendríamos que intentar es que esa frecuencia media de visita no tenga que ver únicamente con la urgencia y con la enfermedad, sino principalmente con la prevención. Si nosotros logramos que las personas vayan más frecuentemente a la veterinaria, toda la estructura, toda la inversión que ustedes hacen se va a amortizar de manera mucho más rápida. Y obviamente tenemos que seguir al pie de la letra siguiendo el dato de la rentabilidad que tienen sus empresas mes a mes o al menos año por año. ¿Por qué? Porque miren qué sencilla que es esta explicación y lo difícil que es ponerla en práctica. Facturar mucho no significa ser rentable, ¿sí? Y quédense tranquilos que sin control financiero, por más de que nos guste o no nos guste, no hay rentabilidad posible, mucho menos en un contexto macroeconómico como el que actualmente vivimos en Argentina. Por eso muchos veterinarios se nos acercan y nos dicen: Luciano, Margarita, yo cada vez facturo más, pero no veo el ingreso traducido en ganancias. Bueno, puede pasar, ¿sí?, que sus costos operativos en el último tiempo hayan crecido incluso más que su facturación. Por eso tienen que controlar los costos, la facturación, los márgenes. Y si hablamos de márgenes, vamos a tomarnos un minutito para profundizar en este ejemplo, ¿sí? Muchas veces lo pongo en dólares porque sé que nos van a estar viendo o escuchando de otros países para equiparar las monedas. Muchas veces uno dice, bueno, compré un producto a $500, lo voy a vender a $650 y ahí obtengo un margen del 30%. Ese dato es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se calcula esa sola diferencia entre lo que lo compro y lo vendo, y eso creemos que es el margen, pero no, ¿sí? El cálculo correcto para marginar un producto, ¿sí?,
es el siguiente, ustedes lo están viendo en ese momento, es el precio de venta menos el costo dividido el precio de venta. Esto es muy importante, ¿sí? Porque nos permite delimitar qué porcentaje del precio representa una ganancia real sobre lo que estamos comercializando. No es un dato menor. Hay muchísimas empresas, no solo veterinarios, que fallamos en este punto en materia de cómo ponemos los precios. Vamos a un ejemplo bien concreto. Entonces, yo tengo un costo de compra del producto de $500 y tengo un precio de venta de $650 y tengo la percepción de que estoy marginando con un 30% de ganancia. Eso, como ven, haciéndolo de las maneras que les estoy comentando, ¿sí? Después de haberlo aprendido, por ejemplo, de grandes disertantes en este tema como Ariel Baños, en realidad no es el 30%, es el 23%. Y ustedes me dirán, bueno, Luciano, pero la diferencia es mínima. ¿Es mínima? Sí, primero que 7% ya no es mínimo en nuestros países y después que estamos hablando de ese margen, pero cuando los márgenes son incluso más acotados, si cometemos este tipo de errores, incluso podemos llegar a perder platas o salir hecho a cambio de mucho trabajo. Avanzo, sí, pero les dejo esto en concreto, ¿sí? No se trata siempre de aplicarle el mismo aumento a todos los productos para decir que estamos estableciendo bien los porcentajes de ganancia, ¿sí? Tenemos que pensar en cuáles son esos indicadores, esos números que les acabo de comentar para poder marginar bien los productos y los servicios que ustedes ofrecen en sus veterinarias. Y no es un dato menor, y lo mismo ocurre con la consulta, ¿sí? La consulta muchas veces se tiende a cobrar por el tiempo que nos lleva esa consulta. Yo sé que este es un tema muy álgido, que obviamente está regulado la consulta mínima por los colegios de veterinarios, pero quiero que sepan eso. Hablamos de una consulta mínima la que está regulada. De ahí para arriba, cada veterinario puede contemplar también en el valor, ¿sí?, todo lo que invirtió en su formación, toda su experiencia y capacidad diagnóstica y obviamente todo lo que invirtió en su veterinaria, ¿sí?, para establecer correctamente el valor de la consulta, que no depende únicamente del tiempo y obviamente que no depende solo de lo que cobre tu competencia, porque seguramente no tiene el mismo equipamiento, no tiene la misma formación, no brindan exactamente el mismo servicio. ¿Queremos poner bien los precios de la consulta? No miremos únicamente cuánto cobra la competencia, es mucho más profundo que eso. Avanzo porque también en este módulo de gestión que estamos compartiendo con ustedes a través de Mi Negocio Veterinario, es muy importante tener en cuenta, una vez que tenemos los números de la veterinaria, nos va a importar y mucho ver de dónde ingresa ese dinero, ¿sí? ¿Qué unidades de negocio tienen ustedes en sus veterinarias? Entonces, les voy a poner un ejemplo súper práctico, ¿no? ¿Cuánto es la facturación total de sus clínicas veterinarias? Pero no me alcanza ya con ese dato en particular. Necesito saber cuánto ese total fue por consultas médicas, cuánto ese total fue por la venta de productos veterinarios desde la farmacia veterinaria, cuánto por alimento balanceado, cuánto por servicios complementarios, cuánto por diagnóstico. Ya no nos va a alcanzar para tomar decisiones conocer la facturación total, ¿sí? Y acá hay un ejemplo relativamente sencillo de entender, ¿sí?, y de tratar cada uno de los servicios que ustedes brindan como unidades de negocio, poder establecer qué porcentaje del ingreso total generan, pero también qué porcentaje del costo total están generando para decidir concretamente si vale la pena o no muchas veces someterse a mucho trabajo, mucho esfuerzo por servicios que en apariencia son exitosos, pero que cuando miramos los números no lo son. Entonces, tenemos que analizar la rentabilidad total de la clínica veterinaria, pero también de cada una de las unidades de negocio. Y así vamos a poder tomar decisiones para saber si un servicio nos funciona o no nos funciona, no solo en base a cuestiones emocionales, sino principalmente a datos y números. Voy paulatinamente cerrando este primer módulo sobre gestión veterinaria y les quiero transmitir 5 ideas bien concretas. En primer lugar, son dueños de veterinarias, son dueños de empresas, tienen que estar atentos a los costos. Los últimos años en nuestro país, este es un temón que tenemos que seguir día a día y no perderlos de vista. Tenemos que lograr aumentar la frecuencia media de visita de los tutores de perros y gatos a través de la prevención y servicios preventivos. Tenemos que lograr
en el ideal de los mundos, que ese ticket promedio vaya aumentando cada vez que la gente visita su veterinaria y también sumar nuevos clientes. El combo es explosivo, no es fácil, ¿sí? Porque además estaría muy bueno, ya que hicieron este ejercicio de vincular cuántos clientes activos tienen, también es que año a año hay gente que deja de ir a la veterinaria por múltiples motivos, ¿sí? ¿Qué acción estamos haciendo para recuperarlos? No se olviden que muchas veces como tutores de perros y de gatos nos olvidamos, se nos pasan las acciones y le corresponden los tiempos que vienen a la veterinaria tomar una acción proactiva en este sentido. Ahora vamos a avanzar con otro módulo de esta serie de contenidos que estamos compartiendo desde Mi Negocio Veterinario para su iniciativa VeteVet, para que muchos de los que nos están mirando puedan completar los cuestionarios que ya tienen disponibles en vetevet.vet y ser parte de esta nueva comunidad que crece en Argentina, haciendo un chequeo básico pero intenso sobre sus habilidades en marketing, comunicación y gestión veterinaria. Voy a avanzar en el punto de vista del marketing con solo algunas cuestiones a tener en cuenta en los tiempos que corren, porque acá podríamos estar hablando, incluso podría sumarse Margarita Briceño a charlar sobre este tema todo un día, ¿sí? o varios días. Pero básicamente lo que cambia es que cambió el tutor, cambia la forma de atenderlo, la empatía, la simpatía, son valores muy apreciables, pero siempre dentro de una estrategia de marketing bien definida, porque hoy las mascotas, como ustedes saben, ocupan otro rol en las familias argentinas y de todo el mundo, pero también hay un ciclo de vida familiar en el cual el acompañamiento de los perros y los gatos pasa a ser muy importante, ¿sí? Este es un gráfico que nos compartió hace un tiempo el consultor Javier Sánchez Novoa y ustedes ahí pueden ver cuáles son las distintas categorías, ¿sí? de familias que hoy tenemos vinculadas con los perros y los gatos. Y no es menor conocer este dato porque a cada uno de ellos le vamos a tener que llegar con un mensaje probablemente similar, pero contado de una manera distinta, entendiendo sus preocupaciones y sus necesidades. Entonces tenemos muchas personas ingresando al mundo de las veterinarias y créanme que no saben cómo cuidar a sus mascotas. Por eso toda estrategia de marketing, de comunicación, de ventas en una veterinaria tiene que estar muy concentrada en entender el perfil actual de los clientes y establecer parámetros para que la veterinaria se mueva acorde a los mismos para poder brindar siempre un buen servicio médico, pero fundamentalmente para que la gente vuelva, ¿sí? Para que siga confiando en ustedes. Entonces, cuando hablamos de segmentación, también lo más básico es entender que no es lo mismo hablarle a un dueño de un perro que al dueño de un gato, y que no es lo mismo hablarle al tutor de una mascota senior que al tutor de un cachorro en el caso de los perros. Entonces esto es básico. Yo tengo que poder diferenciar mi base de clientes en función de qué especie de mascota estoy tratando y el rango etario de ese animal para saber cómo abordar las conversaciones con las personas y qué tipo de servicios me conviene o no ofrecer. Rápidamente, ustedes acá van a ver que siempre hablamos con Maggie del vínculo materno-filial, ¿sí? Que prevalece en nuestros países. La gente ama a sus mascotas como un hijo, como un familiar muy cercano, y estas personas seguro que buscan lo mejor para su mascota, tienen este tipo de características, y créanme que sin dudas tenemos que adecuar nuestro discurso a ver cómo abordamos a estas personas, que en su gran mayoría, después de haber hablado con cientos de veterinarios, son mujeres de entre 35 y 45 años que aman a sus mascotas, sean perros o sean gatos, y que requieren de la veterinaria, obviamente, un servicio médico de excelencia, pero también contención, planes a medidas, servicios a medida y mucho recordatorio. Otro de los perfiles que también mencionamos en todas nuestras charlas para Mi Negocio Veterinario con Maggie Briceño es el vínculo que tiene la gente más racionalista, ¿no? Donde probablemente yo esté inmerso con mi mascota. Obviamente que tenemos un sentimiento, pero también priorizamos calidad y precio e investigamos mucho antes de comprar. Este es el perfil. Obviamente que los perfiles se complementan, pero de esto tenemos mucho, ¿no? Si puede querer a su mascota, pero si los presupuestos que pasamos o las indicaciones que damos son muy costosas, vamos a tener que encontrar el tono
para hacérselo llegar de manera entendible y sobre todo destacar siempre que prevenir es mejor, pero además mucho más barato que curar cuando los problemas aparecen. Hay otros tipos de perfiles como el simbologista. Acá ustedes pueden ver algunas cuestiones y los invito a leer mucho más sobre estos temas en minegocioveterinario.com o en nuestra edición impresa que repartimos obviamente a toda la comunidad que se vaya formando en la BTVET, y si no, la pueden encontrar en distintos eventos y a través de distintas distribuidoras. El vínculo comunitario es otro perfil. Son personas que buscan grupos de pertenencia y coherencia con sus valores a través de los animales también. Acá tenemos mucho perfil comunitario yendo a las veterinarias y obviamente no se les puede hablar ni proponer de la misma manera que lo hacemos con un materno filial o con los otros perfiles que acabamos de repasar. Entonces, sabiendo esto y entendiendo las diferencias entre las personas y el esfuerzo que tenemos que hacer para no hablarles a todos de la misma manera, la invitación es a considerar siempre, tanto en la veterinaria, en el mundo digital, en el mundo físico o en los eventos, que lo más importante desde nuestro punto de vista es que ustedes logren informar, recordar y dar seguimiento. Informar cuáles son los riesgos o cuáles son las enfermedades que pueden afectar a las mascotas, recordar cuándo se vacuna, cuándo se desparasita, cuándo se realizan los tratamientos y dar seguimiento, pero no solo un seguimiento médico, sino un seguimiento de que la gente, una vez resuelto el problema, vuelva a la veterinaria para evitar otro más adelante. Por eso es tan importante lograr que la gente vuelva. Por eso es clave aumentar la frecuencia media de visita, que es lo que va a hacer que ustedes puedan amortizar mucho más rápido toda la estructura que tienen con los mismos clientes yendo más veces a la veterinaria. Ahí vemos también, ¿no?, cómo va cambiando el perfil de tutor, muchas mujeres, muchos veterinarios jóvenes. Entonces tenemos que trabajar todos estos temas. Y acá les muestro en la práctica. Es súper básico lo que estoy mostrándoles, ¿sí? Fíjense cómo voy a tener dos casos. Los dos casos contemplan a 10 clientes activos en una veterinaria, pero en un caso esos clientes van solo una vez por año a la veterinaria, invierten 9.200 pesos cada vez que van y eso le genera a la veterinaria un ingreso de 92.000 pesos. Pero fíjense en la pantalla sobre el lado derecho que esos mismos 10 clientes activos, si lográramos que fueran 2 veces y media al año a la veterinaria e invirtieran lo mismo cada vez que van, la facturación se multiplica considerablemente. ¿Vale la pena? Sí, es fácil, obviamente que no lo es, pero se trata de trazarlo en la estrategia y acomodar todos los eslabones de las veterinarias para que esto suceda, para que la gente no solo vaya a resolver un problema, sino que vuelva para prevenir futuros inconvenientes. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo múltiples caminos y también acá pueden escuchar varias de las charlas que damos desde Mi Negocio Veterinario con Margarita Briceño. Lo importante, ¿sí?, es que vayan a la veterinaria las personas que todavía no están asistiendo con sus mascotas, pero también que vuelvan los que nunca vuelven, ¿sí? Parece fácil de decirlo, para eso tenemos 2 herramientas hoy muy concretas, ¿sí? Google My Business, que sus veterinarias aparezcan en Google, ¿sí?, en el boca a boca de la actualidad, y que también ustedes puedan trabajar, por ejemplo, con WhatsApp Business por el tema de recordatorios e impulsar la vuelta de las personas a las veterinarias, porque está clarísimo, los recordatorios personalizados y el seguimiento de los planes de vacunación funcionan, son parte de la estrategia más efectiva que podemos aplicar para que la gente vuelva a sus veterinarias y realice los controles preventivos que tiene que realizar. Si hablamos de marketing, hablamos de modelo de negocio y el marketing está incluido en cada una de las partes de un modelo de negocios. Pero yo tengo una veterinaria, ¿también tengo un modelo de negocios? Claro que sí, o deberías tenerlo. ¿Por qué? Porque llegó el momento, amigos, de diferenciarse. ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellos detalles que hacen a su veterinaria distinta de la competencia? Obviamente que puede ser el precio, ¿sí? Pero para eso hay que vender mucho volumen y hay que tener mucha espalda y mucha financiación. Cuando hablamos de plan de negocio, nos referimos a esta instancia en la cual las veterinarias definen concretamente cuál es su propuesta de valor,
segmentan correctamente al público objetivo, establecen los canales adecuados para hablarle a ese público, buscan socios estratégicos, invierten en recursos claves que estén vinculados con la propuesta de valor, se relacionan de otra manera con los clientes, pero fíjense que la base de todo está en cómo se gestiona la estructura de costos y cómo se controla también las fuentes de ingresos. Porque hay algo clave, ¿sí? Tener un modelo de negocios no tiene nada que ver con que las ventas aumenten mes a mes, ¿sí? El modelo de negocios, lo voy a volver a pasar, incorpora estas instancias en las cuales el volumen de venta es una consecuencia, no es una parte integrante de un modelo de negocios. Entonces, ¿cómo es, Luciano, un ejemplo de modelo de negocios? Mira, acá les voy a traer uno que compartió una veterinaria de Guatemala en el curso de posgrado que doy en BETES Web Internacional sobre estrategias de crecimiento y marketing para clínicas veterinarias, que definió su propuesta de valor en una veterinaria sin vueltas y a tiempo, ¿sí? Es una clínica que se compromete a resolver en el mismo día problemas comunes como vacunas, desparasitaciones o chequeos básicos con turnos inmediatos vía WhatsApp y precios claros, ¿sí? Y miren su eslogan: queremos que el tutor sienta que no pierde tiempo y que su mascota recibe atención rápida y confiable. Obviamente que en cuanto a servicios va a brindar las mismas que muchas veterinarias, pero tiene bien claro su foco, invierte y genera contenidos en función del mismo. Esto quiere decir, ni más ni menos, que pueden existir servicios médicos veterinarios similares, pero aún así tener modelos de negocios diferentes. Y eso es muy importante que lo entendamos para ver por qué algunos funcionan mejor y otros peor en este contexto en el cual salir a buscar nuevos clientes para la veterinaria, créanme, que es más caro y lleva más tiempo que fidelizar y hacer que vuelvan los que ya tenemos. Este es un dato incontrastable que pasa no solo en veterinaria, sino en muchísimos rubros. ¿Cómo hago aún así para salir a buscar nuevos clientes? Bueno, amigos, hoy tenemos Google. Hoy tenemos Google My Business, hoy todos podemos estar en Google con nuestras empresas, cumpliendo con determinadas características y con determinadas situaciones como las que les estoy mostrando en este momento, teniendo en cuenta que hoy Google es el boca en boca, hoy Google es la nueva vidriera que tienen los tutores para conocer sus veterinarias, en los cuales les recomiendo que saquen una captura de esta pantalla y se fijen en cumplir específicamente con estos datos que tienen que compartir. Tengan presente que lo que ustedes pongan en su ficha de Google My Business para su veterinaria tiene que estar vinculado a cómo la gente va a buscar ese servicio o va a buscar ese producto en Google, ¿sí? Y acá entramos en un mundo clave que es, nos guste o no nos guste, las reseñas en Google hoy son clave y estratégicas para que un nuevo cliente los contacte. Nos pasa con otros servicios, con la hotelería, nos pasa con los restaurantes, nos pasa con un montón de servicios en los cuales muchas veces miramos cuántas estrellitas tiene y los últimos 4 o 5 comentarios son los que definen que vayamos o no vayamos a ese lugar. No tengan dudas, como decimos siempre, acá lo aprendí de muchos veterinarios, Marcelo Sisman, Javier Paoloni y otros tantísimos más. No perdamos de vista que la buena medicina es sin duda igual a una actividad rentable, pero siempre enfocada al perfil del público que realmente le queremos hablar, cómo le queremos hablar y con los objetivos que ya tengamos previamente definidos. Un nuevo encuentro organizado por Mi Negocio Veterinario para seguir compartiéndoles ideas vinculadas a la gestión y al marketing. Como ya les dije, es este que estamos produciendo para la VTVET, para la verificación táctica veterinaria, en este caso orientada a dueños y dueñas de clínicas veterinarias en el módulo específico de comunicación. Qué tema, ¿no? Porque si ustedes entran en vtvet.vet a responder nuestro cuestionario, ese chequeo básico que les planteamos sobre marketing, comunicación y ventas, que si lo aprueban, ¿sí? Además de lograr su oblea para la veterinaria, también forman parte de una comunidad que siguen creciendo con acceso a eventos, con sorteos, con muchas acciones que vamos a ir anunciando con el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero cuando hablamos de comunicación, muchos veterinarios nos miran y nos dicen: Luciano, yo no estudié veterinaria para hablar con la gente, y acá tenemos un grave problema, ¿sí? Porque si no es con la gente, ¿con quién vamos a estar hablando en estos momentos? Y sí, estudiaste ciencias veterinarias, pero quizás lo que no sabes es que la comunicación efectiva es una habilidad clínica
clave, ¿sí? Así lo establece incluso la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Es la herramienta para evitar malos entendidos y obviamente que una buena comunicación empieza incluso antes de comenzar a hablar, ¿sí? Se puede ser muy empático y muy simpático, pero si no somos claros en los mensajes que transmitimos o llenamos a los clientes, a los tutores de perro y de gato de información, la realidad es que la adherencia a lo que ustedes sostengan, ¿sí? El cumplimiento de lo que ustedes propongan, va a estar muy complicado, ¿sí? Y no se trata de ser divertido, ni canchero, ni simpático, sino de darle la importancia que tiene a la comunicación, tanto verbal como física, como incluso a través de cartelería y, por qué no, las redes sociales. ¿Qué tenemos que considerar en todos estos ambientes en los cuales estamos interactuando con los clientes, con los tutores de perros y de gatos? Siempre, pero siempre tengo que tener muy en claro a quién le estoy hablando. Pero no a Pablo que tiene un perro, sino a lo que ya sabemos que son los distintos perfiles de clientes que ahora los vamos a repasar. ¿A quién le hablo? ¿Qué le quiero decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Y cuál es mi expectativa? ¿Por qué? Porque hay que también transmitir el efecto de no hacer lo que hace el veterinario. Todos ustedes logran abordar estas 4 preguntas cada vez que hablan con un cliente, con una persona en sus veterinarias. Es muy difícil, están saturados del tiempo, los casos son muy complejos, las emociones pesan, pero estoy seguro que si nos organizamos en estas 4 pilares básicos, los mensajes pasan a ser realmente mucho más efectivos. Sobre todo en un contexto en el cual hace unos años, cuando iniciamos con Mi Negocio Veterinario, y esto lo pueden ver tanto en nuestra página minegocioveterinario.com como en Instagram de @minegocioveterinario, cambió cómo se está hablando desde la veterinaria al tutor de perros y de gatos. Fíjense, antes de que nosotros existiéramos, hace 20 años aproximadamente, el foco estaba puesto en difundir qué es la enfermedad, qué es la rabia, que la gente sepa qué es el moquillo, que las personas sepan bien cómo es el ciclo de la pulga, ¿no? Pero en la actualidad lo que estamos viendo es que ese mensaje no solo tiene que impactar en qué es la enfermedad, sino también en por qué es importante prevenirla para las mascotas y por qué es importante para las familias, ¿sí? Muy importante, tenemos que explicar por qué el diagnóstico que están dando ustedes es importante para la mascota, pero también para la familia, y dar una pauta de cómo se soluciona y cuáles son los pasos a seguir para lograrlo. Entonces acá le comparto la fórmula que he llevado a muchísimos congresos, ¿sí? Cuanto los clientes más saben sobre las enfermedades y los riesgos y los síntomas que pueden sufrir sus mascotas, más hacen en favor de solucionarlos. De esa manera se reduce, créanme, sustancialmente la resistencia al precio que ustedes cobran y sin dudas las personas acceden a realizar quizás algunos servicios o a la compra de algunos productos que, comunicados de otra manera, parecen caros, ¿sí? Si nosotros informamos a las personas suelen responder, ¿sí? Entonces es un valor que tenemos que cuidar. No podemos echarle la culpa a la gente que se olvidó de vacunar, no podemos echarme la culpa a mí como tutor de gato de que no me di cuenta de que estaba pasando tal cosa. No lo sabemos, los veterinarios nos lo tienen que informar. Y lo mismo ocurre cuando ofrecen servicios o planes integrales de salud. Muchas veces los tienen las veterinarias, pero no los comunican. Y créanme que se puede comunicar de manera sencilla a través de cartelería, porque lo importante, como les venimos diciendo, es que las veterinarias informen, recuerden y den seguimiento, ¿sí? Que informen sobre las enfermedades, sus riesgos y sus síntomas, que recuerden cuándo hay que intervenir, cómo hay que prevenir y que den seguimiento más allá de lo médico, es decir, que den seguimiento para que las personas vuelvan, para que las personas no se olviden de vacunar, de desparasitar, de hacer un chequeo a un animal senior cuando corresponde. Esa es la clave para que las personas vuelvan cada vez más a la veterinaria. Y si hablamos de comunicación, tenemos que hablar obviamente de malos entendidos, de errores, de muchas veces el trabajo que ustedes como dueños y dueñas de veterinarias tienen que realizar puertas adentro con sus equipos para unificar mensajes. Porque los mensajes contradictorios no solo que generan un caos en la veterinaria, sino que reducen la confianza de las personas en la clínica. Y este no es un dato menor. Para eso, y si hablamos de comunicación efectiva, tenemos que hacer foco en la importancia de la escucha activa
tanto del dueño de la veterinaria como de la persona que atiende al mostrador o de los propios médicos y auxiliares, ¿sí? Se habla en distintos congresos de los que participé, se han mostrado trabajos en los cuales se muestra que muchos veterinarios suelen interrumpir a los propietarios, a los tutores de perros y de gatos antes de los 30 segundos, ¿sí? Antes de los 30 segundos de que les están hablando. Cuando en realidad esa persona no hubiera tardado más quizás de 2 minutos en contarnos toda la historia. Entonces no pierdan de vista que muchas veces el silencio puede ser un aliado importante. Ya sé, ustedes cuando ven entrar al animal y escuchan 2 o 3 palabras, ya se van haciendo una idea de para dónde va el caso, pero hoy las personas necesitan también ser escuchadas y esto evita contradicciones y evita errores posteriores. Entonces, en este contexto, una de las grandes recomendaciones que les podemos dar es que no pierdan de vista que explicar con claridad los beneficios de lo que ustedes están proponiendo para el paciente y confirmar que el tutor entendió realmente las indicaciones que les están dando son una clave imprescindible y la más eficiente de todas que tenemos para lograr una mayor adhesión a los tratamientos y a las recomendaciones. Voy terminando con este webinar, pero no me quiero ir sin mostrarles, obviamente, este concepto que para mí es central. Muchas veces los veterinarios me dicen, Luciano, nosotros no somos vendedores. Pues bien, amigos, conviértanse en grandes informadores, informantes. Sí, tienen que informar a la gente. Informar es vender. Y además informar en el contexto actual es agregarle valor a personas que realmente no saben, porque en muchos de sus casos, muchos estamos con nuestra primera mascota, ¿sí? Entonces no sabemos a qué tenemos que prestarle atención para que siga sana. Y en este mundo de la veterinaria y la vorágine y demás, quiero hacer un alto en el mostrador, ¿sí? En la recepción de la veterinaria, dándole un valor preponderante al espacio físico, pero también a la persona o las personas que atienden ese mostrador. El espacio del cual estamos hablando no es un espacio muerto en la veterinaria, no es un espacio secundario en la veterinaria, es un espacio central. La persona que atiende este mostrador juega un rol clave, ¿sí? Por varios motivos, pero básicamente esta persona tiene el poder de informar, agendar, recordar, vender y dar seguimiento. Entonces no es un puesto menor. Hay que capacitar a las personas que están en el mostrador, no solo desde la empatía y la alegría y el buen trato y la buena atención al cliente, sobre lo cual todavía hay mucho por trabajar en las veterinarias argentinas, sino también entendiendo que el mostrador influye en la percepción de valor del servicio que tiene la gente cada vez que visita una veterinaria. Acá vamos a recordar los distintos perfiles de clientes que tenemos y que vemos hoy en día, siempre vinculados con si tienen un vínculo materno-filial con su mascota o un vínculo racionalista. Están los simbologistas, los comunitarios. Ustedes pueden repasar todos los webinars que tenemos sobre estos temas para profundizar aún más, pero lo claro es que, sin dudas, tenemos que comunicarle a cada uno con el tono, el contenido y la empatía que merece. Créanme que es un verdadero error seguir hablándoles a todos de la misma manera. Cuando digo hablando no es solamente de manera hablada, valga la redundancia, sino también de redes sociales. Muchas personas hoy se quejan de recibir WhatsApps de sus clínicas veterinarias ofreciéndoles descuentos o promociones en productos para gatos y ellos son tutores de perros. Eso, no saben el rechazo que genera hoy en día con las nuevas generaciones. Mensajes personalizados, impacto garantizado. Entonces, vamos a ir culminando con este contenido que Mi Negocio Veterinario les trae para que ustedes puedan avanzar con nuestra verificación táctica veterinaria, nuestra VTVET. Y cierro con esto. Pongan siempre el foco en sus fortalezas. Nadie mejor que ustedes saben en qué son buenos y en qué no tanto dentro de sus veterinarias. No se queden solamente con la visión de lo que pasa puertas adentro de su empresa. Salgan a la calle, escuchen al mercado, vean a la gente. Traten de cambiar todo lo que puedan en función de sumarse a los tiempos que corren y agreguen valor siempre desde su mayor fortaleza, que es el conocimiento, el contenido y la información. ¿Estamos todos preparados para este camino? No lo sé. Creemos desde Mi Negocio Veterinario y a través de la VTVET que hoy, para poder seguir
proyectando una veterinaria de acá a los próximos 3 años, se tienen que cumplir una serie de pasos, como son imprescindiblemente conocer bien nuestro negocio, sus números, su rentabilidad, sus márgenes, tener claridad a la hora de tomar decisiones, estabilidad emocional para poder llevar adelante el día a día de una clínica veterinaria sin perder el foco y sin perder lo más importante de todo, ser proactivos, ¿sí? La veterinaria reactiva que solo espera que la gente vaya a una consulta, no les digo que está condenada al fracaso, pero van a ser las que tengan menos posibilidades de crecimiento en favor de otras que están acelerando y siendo muy proactivas, buscando no solo crecer, sino también ofrecer un servicio médico de altísima calidad.